Allí en Romanos capítulo 15, versículo 17 en adelante, en la Reina Valera nos dice lo siguiente: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esta es tu palabra, Señor. Tu palabra es bendecida porque es inspirada por el Espíritu Santo. Pero te pedimos en esta mañana que esta palabra pueda no solamente quedar grabada en nuestros corazones, sino también que pueda ser llevada a la práctica, para que nos demos cuenta de la inmensa tarea que tenemos como hijos de Dios, de ser fieles testigos y de llenar a Chile, a Sudamérica y a toda la tierra de la gloria de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y los que le amamos decimos amén. Amén. Dice allí en el versículo 20: me esforcé a predicar. ¿En qué nos esforzamos hoy día? En tener dinero, en tener una buena casa. Estamos arrendando en comprar una casa, en poder tener un buen auto. Nos preocupamos por la economía, la educación de los hijos. Nos preocupamos por la familia, la inestabilidad laboral. ¿Cuánto vale un alma para usted? ¿Cuánto vale un alma para mí? Cantábamos que Jesús nos lavó, nos salvó, nos purificó. Un alma valió la preciosa sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien se dio por cada uno de nosotros. Estamos esforzarnos más para que el mensaje de Jesús llegue a toda la tierra, hasta lo último. ¿Pero por qué no llegó todavía? ¿Cómo que pasaron más de 2000 años? Tenemos toda la tecnología disponible. Esta pandemia nos ayudó a predicar mucho a través de las redes sociales. Pero a nosotros Jesús nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pasemos tiempo con la gente. No es lo mismo un abrazo virtual o un emoticón, que le des un abrazo a tu vieja, a tu viejo, a tu hijo, a tu nieto. Dios nos ha bendecido con 5 nietos. Una hace 2 días cumplió 1 mes de vida. Y agradecemos a Dios porque nuestros hijos, nuestras nueras, nuestros nietos, todos sirven a Dios. Algunos en el campo misionero, otros dentro de la iglesia. Pero lo importante es servir a Dios. ¿Cuánto vale un alma? Recuerdo hace muchos años que un pastor hizo una campaña en un lugar de Argentina durante 10 días, y durante 10 días un solo alma se convirtió. Y cuando están haciendo la evaluación, el pastor y los diáconos están diciendo: sinceramente fue una pérdida de tiempo, un malgaste de dinero, hemos derrochado dinero. Y el tesorero decía: yo lloro porque el único que se convirtió es mi hijo. ¿Cuánto vale un alma? Aquí el apóstol Pablo dice: todo lo he llenado del Evangelio. En el año 1900, Corea del Sur no tenía ni una sola iglesia. Hoy una sola ciudad tiene más de 6.500 iglesias. En África, en el año 1920, el 4% de África era cristiana evangélica. Hoy el 40% de África, pero todavía nos falta un 60%. El 42% de África tiene menos de 15 años. Por eso los musulmanes quieren ganar a los jovencitos para poder islamizar el mundo. ¿Y qué de los musulmanes en otros contextos? En Indonesia, 230 millones de habitantes musulmanes. En Bangladesh, 150. 200 millones en Pakistán, 28 millones en la China. ¿Qué vamos a hacer? Que Dios nos ayude, porque seguimos predicando de que Jesús viene una segunda vez, pero hay muchos que todavía no saben que vino por una primera. Y aquí está todo muy bonito, y levantamos nuestras manos y alabamos a Dios y cantamos y danzamos. Pero en muchos lugares ni siquiera podemos decir: Dios nos llevó a lugares muy difíciles, donde los hermanos
Yo llamo a ese lugar, un lugar que el año pasado en agosto fue revolucionado por, ustedes van a darse cuenta de qué país hablo. Y yo llamo a ese lugar el lugar de los eternos abrazos. Porque cada vez que nos encontramos con una persona era un abrazo que no terminaba. Hasta podíamos sentir que la gente decía, ¿por qué no se quedan con nosotros? Es más, dijimos al Señor con mi esposa en oración una noche anterior a salir de ese país, si no viene el vuelo es señal de Dios que tenemos que servir aquí. Lo que pasa es por qué no hemos llenado todo el Evangelio, es porque tenemos esas excusas, tenemos esas faltas que son innumerables. En primer lugar, la falta de recursos humanos. Queremos llenar a Chile de iglesias, queremos plantar iglesias y no está mal, pero Jesús dijo, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una tarea simultánea. Ustedes están haciéndolo, están siendo representados en muchos lugares a través de los enviados, pero esto no quiere decir que terminó la tarea en esta iglesia. Tiene que enviar sus propios obreros también. Tienen que salir los mejores obreros. Nos falta gente. ¿En cuántos lugares vamos y nos dicen, por favor, mándenme latinos? Porque los que tienen el pasaporte azul allí en Estados Unidos con esa hermosa águila, en muchas naciones no pueden entrar hoy día. Porque son discriminados por la religión, por la economía, etcétera, etcétera. Nos faltan recursos financieros y a veces tenemos esa idea de que ¿cómo vamos a enviar nosotros siendo argentinos si tenemos una economía desastrosa? La peor, creo, después de Venezuela, la peor de todo el Cono Sur. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, nosotros obedecemos y como dijo un hermano anoche, el que invita paga. Y si el Señor te invita y te llama, el Señor va a proveer todos los recursos. En medio de las crisis, en el 2001, nuestro peso perdió muchísimo dinero. Nos levantamos con $1 igualado a $1 y a los 20 minutos era 1-3. Y hoy día, nosotros nos fuimos a Mali con $1 a 15 pesos argentinos. Hoy día está a 216 pesos, $1. ¿Cómo vamos a hacer la tarea? Bueno, el que invita paga. Pero también hay esas faltas de capacitación. Quiero decir que a veces, cuando Dios nos provee, qué lindo el testimonio de ese coche, de ese auto que Dios bendijo a esa familia, pero bueno, a veces hacemos como Ananías y Shakira y Zafira, que le queremos robar al Señor. Y ojito que el Señor se encarga con esos también. En tercer lugar es la falta de capacitación. Queremos ser tal como estamos, porque acá tenemos la gloria, la queremos llevar a otros lugares, por allá la gloria te tira. Y no es la gloria de Dios, sino la gloria de la hermana Gloria que se te cae encima. El enemigo hace mantequilla con nosotros en el campo. Tenemos que estar preparados. Tenemos que darnos cuenta que también tenemos que prepararnos profesionalmente, lingüísticamente. A los jóvenes les digo, estudien un idioma, por lo menos el inglés. Y no digan me, yo, go, hasa. Nosotros aprendimos muchos idiomas, pero es un don de Dios, no es mérito nuestro. Lo importante es estar capacitado misionológicamente, ministerialmente. No comiences con un púlpito, comienza con los baños de la iglesia. Comienza limpiando las sillas. Comienza visitando a los enfermos, viendo a los mendigos. Comienza trabajando. No puedes ejercer algo en el campo misionero que no ejerces aquí en tu propia tierra. ¿Cómo vamos a llenar del evangelio? Y otra de las cosas que lamentablemente pasa es la idolatrización. Idolatramos a los obreros. Ay, ustedes son muy especiales. No. Fíjense que vengo, pero vengo. Tenemos problemas de salud. Hay problemas emocionales. El papá de mi esposa falleció 8 meses después que estábamos en el campo y nos enteramos un mes después, estoy hablando hace 28 años. Nos enteramos por una carta postal. No había comunicaciones. Mi madre murió aquí, nuestros hijos no vieron a sus abuelos morir. Hay un precio que pagar. No somos especiales, somos solo obedientes. Obedientes. Y la iglesia del Señor tiene que entender que tiene que obedecer. Hay un mandato a obedecer, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No es opcional.
prepararnos también en cuanto a las emociones. Yo creo que el pueblo latino tiene una compatibilidad con los pueblos musulmanes, los pueblos hinduistas, los pueblos budistas. Tenemos patrones que compartimos en cuanto a la sociedad, en cuanto a la economía, en cuanto a la parte gubernamental. Y si Dios te llama y no respondes, va a utilizar a los burros. Acá hay uno. Y las estrategias desactualizadas que tenemos. Pensamos que vamos a ir con la Biblia, como usted veía allí. No podíamos ir a decirle a esos muchachos, vean, lean la Biblia, escuchen de Jesús. En muchos lugares teníamos, como pasó con la radio, orar y orar durante 21 meses. Hasta que de las manos del ministro de comunicaciones de ese país nos dio con una refrenda que había hecho el presidente de la nación, porque había una ley para las radios confesionales. Y abrimos la voz de la esperanza que el año que viene, el 6 de junio, cumple 20 años bendiciendo a 1,5 millones de musulmanes. Recuerdo haber estado en una aldea de Congo. Mi esposa no fue conmigo allí, ella se quedó en la ciudad. Era la graduación de un seminario donde se graduaban 20 hermanos con sus esposas, porque generalmente los seminarios van todos casados. Los solteros no son admitidos, porque después, usted sabe, la hermanita, ay, qué linda la hermanita, y la otra hermanita, la otra hermanita. Y los congoleses tienen la particularidad de ser poligámicos. Entonces todos van casados. Recuerdo que una noche me golpearon la puerta donde estaba siendo hospedado en medio de la selva, le digo. Yo en Buenos Aires veo animales, pero de otro tipo. Manejando taxi. Uy, si hay algún taxista acá, perdóneme, mi hermano. Y cuando abrí la puerta y salí con una lámpara de querosén, eran los pigmeos, todos pequeñitos. Yo parecía Goliat delante de ellos. Y ellos querían cantarme una canción y me empezaron, y la canción era y otra hacía y el otro Bueno, esa es la música para ellos. Y después les hablé en suajili, la lengua de ellos. ¡Wow! Este elefante habla. Porque vieron, mi Instagram es Tembo Boana, señor elefante, en suajili. Y entonces los invité para que vinieran a la reunión, al otro día, a la graduación. Pero los congoleses no lo recibían como tal, eran como animalitos para ellos porque viven en la selva. Así que cuando yo estoy sentado al costado, yo era el predicador de ese día, había cientos de personas que habían venido, algunos caminando horas y horas. Y cuando estoy allí veo que el grupito de los pequeñitos estaban llegando y yo me levanté con mi bolsito, siempre ando con un bolsito, con mi Biblia, y entonces les dije, vengan acá adelante. Y los pastores y los hermanos dijeron, no, acá adelante no, es una vergüenza ponernos acá adelante. Fíjese, están con un taparrabo nada más, también las chicas desnudas. No, acá no, al fondo. Así que al fondo me fui. Agarré mi bolsito, fui. En esa época podía agacharme, podía sentarme. Me quedé con ellos. Cantaron, alabaron al Señor. Llegó el momento de la prédica. Estuve predicando, me interpretaban a 3 lenguas más. Porque en el Congo hay 426 lenguas. No sé las hermanas cómo van a hacer para aprender tantas lenguas. Y en un momento cuando estamos orando por la palabra, ahí veo uno que se había puesto una chaquetita así que le quedaba hasta acá. Y tenía un gorrito así, un sombrerito, todo manchado con aceite. Y yo había mostrado una foto de mi familia. Y él se paró y en suajili me dijo, yo quiero recibir a Jesús. Estamos en una graduación de un seminario. Y quiere decir, yo quiero servir a Jesús. Y yo quiero llamarme como su hijo Ezequiel, el que es misionero hoy día. Porque ellos cuando se convierten cambian sus nombres, porque tienen nombres que son muy diabólicos, que los condenan. El peor año de mi vida, la carga, sin vivienda, cosas así, esos son sus nombres. Así que bueno, yo los miré a los pastores y puedo orar por él. Y bueno. Así que bueno, me agaché, me puse a su altura, lo abracé, oré. Cuando terminó toda la graduación, la entrega de diplomas, viene y me dice, yo quiero entrar al seminario.
un recién convertido, pequeñito así. Le hablan los pastores y yo pensé que me iban a decir, pero si no lo dejamos sentar adelante, menos va a ir al seminario. Y un pastor dijo, yo tengo un pedacito de terreno al fondo de mi casa. Yo lo voy a discipular. Y otro dijo, yo tengo un pedacito de lote y él puede trabajar la tierra y puede buscar para comer. Y así fue como Ezequiel el pigmeo entró al seminario después de ser discipulado. A los 4 años se graduó y él fue a plantar iglesias. Por primera vez en la historia, un pigmeo llegó a los pies de Cristo y fue misionero durante 12 años hasta que murió de malaria. No menosprecies a aquellos que Dios llama. No los menosprecies. Llena del evangelio donde sea necesario. El tema es que a veces queremos hablar de nosotros. Y acá el apóstol Pablo dice, no os sé sino hablar de Cristo. Porque a veces hablamos de nuestros logros, de nuestros testimonios que a veces son tristemonios. Hablar de Jesús, como decía mi esposa. Dar la gloria a Dios donde quiera que vayamos. Somos agentes portadores de cambio porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Tenemos que volver al aposento alto, mis amados hermanos. Qué lindo escuchar hoy cuántos estaban alabando a Dios y hablando en lenguas. Tenemos que volver al aposento alto y ser renovados por el Espíritu Santo, porque sinceramente sin Espíritu Santo no hay misión. Hablemos de Cristo. No solamente hablemos de Cristo, como dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sino también demostrémoslo con obras. Tienen que ser obras de caridad, quizás obras sociales. Pasar tiempo con la gente. Jesús pasaba tiempo con la gente. Nosotros habla por el solo. ¿Con quién pasamos tiempo? Yo sé que la pandemia nos cerró a todos, pero ya estamos saliendo un poquito más. Hablemos de Cristo, hagamos obras. Quizás alguno necesita un paquete de arroz. O curar una herida a un mendigo en la calle. Cuando sube a un taxi, háblele de Cristo. Cuando va a un lugar donde la gente se está quejando, ponga palabra de Dios. Hablemos de Cristo. Hagamos obras y por las obras no vamos a ser salvos. Las señales que van a seguirnos: echar fuera demonios, sanar enfermos. Y a veces no se sanan. Pero hemos predicado el Evangelio. Y llenarlo todo en todo. Jesús, cuando nos comisionó, dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas, bautizándolos, y yo voy a estar con ustedes todos los días, todo en todo. Lo cantábamos hoy. De Él son todas las cosas. Nada nos pertenece, ni tu suegra te pertenece. Todo es del Señor. Nosotros tenemos que reconocer como iglesia latinoamericana que hemos sido muy bendecidos. Hemos sido muy prosperados. Dios nos ha bendecido de tal manera que podemos decir que a veces nos sobreabunda. Y a mí me da mucha bronca santa cuando a veces la gente no aprecia la comida y mucha comida va a parar la basura. Cocine menos, o cocine lo que le guste. Y cocine lo que no le guste, porque yo odiaba la remolacha. No me gustaba. Pero cuando las papas estuvieron muy bajitas y cuando pasamos por las vacas flacas, ¿qué era lo que había en la aldea? Remolacha. Y entró la remolacha. No me transformó en coloradito, pero bueno, acá estoy, ¿no? Qué importante que es llenarlo todo y en todo. Y por último, alcanzar el objetivo. Porque a veces queremos ir a llevar el mensaje donde ya existe. 8 de cada 10 obreros transculturales o misioneros van donde la iglesia ya existe. Lo que tenemos que hacer es ir y decirles cómo ganar a sus pares. Los seguimos enviando. Vamos a ciudades. Hablo de Argentina, solamente nuestra denominación tiene 27 gringos. En Argentina, donde hay 15.500 iglesias. No quiero decir pero ¿por qué nos ponemos los lentes y vemos un poquito mejor? ¿Dónde está la necesidad? No quiero decir que Dios nos llama. No, si Dios llama,
El tema es que a veces vamos porque nos conviene. Porque no quiero salir de mi zona de confort. Porque quiero estar mejor. Yo felicito a todos mis colegas que van a otro país a servir a Dios y tienen casas mejores que las que tenían en la Argentina o en otros lugares. Gloria a Dios por ello, pero que las cosas no nos aten a este mundo. Llevemos el Evangelio de Jesucristo donde es necesitado hasta lo último de la tierra. Nosotros en Vivir Muertos trabajamos en equipo y los equipos son multiculturales, multigeneracionales, multidisciplinarios. Y plantamos iglesias donde nadie quiere ir. Por supuesto, a veces lleva tiempo. Como usted vio, no vio un bautismo multitudinario. A veces pasamos 4, 5, 10 años para bautizar 2, 1, 10, 5. Como veía allí las fotos del campo de refugiados. De 650 familias, solo una aceptó a Cristo. Y usted podrá decir que es pérdida de tiempo. Y los 4 hombres aceptaron a Cristo. Estamos orando para que esos 4 Saulos se conviertan en 4 Pablos y que puedan llevar el Evangelio a toda criatura. Es nuestra responsabilidad participar en la cosecha. Fíjense lo que dice Filipenses 4:14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Usted puede dar una buena ofrenda misionera, pero eso no es todo. Tiene que orar también. Y tiene que participar en los sufrimientos de otros. Cuando recibe un pedido de oración, ore como si fuera que es su hijo o su hermano o su nieto. Porque ¿sabe usted que los papás y las mamás musulmanas, hinduistas o budistas también tienen sueños para sus hijos? Ellos también quieren que sus hijos tengan éxito en la vida. En Irán, hablamos mucho de Irán, en Irán hay 250 iglesias casas hoy día. Tenemos un amigo que está sirviendo a Dios en Irak, en la capital, Bagdad. Y Dios le mostró una visión de una cruz. Y en menos de 5 años Dios le dio una iglesia en el norte, en Mosul, otra en Kirit en el sur, otra al este, otra al oeste, y Dios le dio la cruz. Pero su congregación cada 6 meses se renueva porque a causa del terrorismo y el Islam tienen que irse a otros países, se van a Nueva Zelanda, Europa, Estados Unidos. Toda su familia emigró a los Estados Unidos y le dice, ¿por qué no vienes con nosotros? Porque él dijo, yo prefiero tener una tienda plantada en la puerta del infierno que estar en los deleites de Babilonia. Estoy terminando. Quizás nos tiene que pasar como sucedió con los héroes de la fe allí en Hebreos capítulo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 28 años es como un día. Es más, con mi esposa quisiéramos volver a esos años, cuando teníamos mejores fuerzas, cuando no rengueábamos, cuando aguantábamos más, cuando podíamos visitar las aldeas o estar en casa de gente. Pero quizás en muchos de los lugares hoy día vamos a tener que saludarlo de lejos, porque no podemos partirnos en 20. Pero hoy hay más de 20 aquí en esta mañana. Y Dios puede estar llamándote a que puedas dejar todo lo que tienes para servir al Señor. Quiero terminar con este testimonio y si me permite 2 minutos más. Sé que el reloj me está marcando allí. Pero cuando celebramos el primer año de la radio La Voz de la Esperanza, hicimos un anuncio y bueno, nos llamó gente por teléfono de todo el país. En esa época ya había celulares, algunos usaban teléfonos satelitales, pero siempre recuerdo cuando estamos saliendo y regresando a Argentina y estoy con un soldado allí en el aeropuerto
Nosotros ya volvíamos definitivamente a Argentina. Él había sido uno de los que había llamado por teléfono en aquel primer año que la radio funcionaba. Y tuve que decirle que veníamos a Argentina por un tiempo un poco más largo de lo normal. Y dice, ¿por qué se van? Musulmán, escucha todos los días la radio cristiana. Y le dije, porque en sí nuestra tarea aquí está como terminando. El hombre se puso muy serio y empezó a llorar y dijo, no, porque en la aldea donde vive mi mamá, allí en el desierto del Sahara, todavía no tienen una radio para escuchar palabra de Dios. Su tarea va a terminar cuando haya gente llevándole las buenas noticias a mi familia allí en medio del desierto del Sahara. Me dolió mucho haber contestado así a este amigo, pero 2 años más tarde, para la gloria del Señor, una hijita radio nació allí a pocos kilómetros de la aldea y hoy se está predicando el Evangelio de Jesucristo en todo el desierto del Sahara. Todo lo he llenado del Evangelio. ¿Quién está dispuesto a recibir este llamado del Señor? Padre, te doy gracias en esta mañana, porque tu Espíritu Santo es aquel que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Es aquel que habla, es aquel que confirma, es aquel que envía. La palabra ha sido entregada. Ahora es tarea del Espíritu Santo y de cada uno de mis hermanos y hermanas el obedecerte y poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.